Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimo gusto otra vez de estar con ustedes este miércoles aquí en Género y Acción por Caldero Radio. Y bueno, pues nosotros muy animados el día de hoy con un tema que en lo particular, dada la trascendencia, sobre todo en las últimas fechas, con los temas muy desafortunados en materia de seguridad pública con relación a cuestiones de violencia de género, que bueno, pues es realmente penoso hablar de cómo este tipo de violencia ha venido infiltrándose en la sociedad. Y bueno, también desde la perspectiva de este programa, del plantear justamente otro tipo de propuestas de manera más contundente de qué es lo que podemos hacer acerca justamente de tratar de orientar a la sociedad, de concientizarnos y de sensibilizarnos en torno justamente a lo que estos temas pueden ser relevantes, pero sobre todo de cómo podemos advertirlos, cómo podemos atacarlos. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción, y en esta tardecita soleadita, pues nos viene bien hablar justamente de un tema que tiene que ver con las masculinidades, que tiene que ver ahora con el tema de los hombres, pero que de alguna manera va evidentemente correlacionado con el tema de violencia de género. Y bueno, pues le quiero dar la más cordial bienvenida a un gran invitado que bueno, pues ya ha estado en varias ocasiones aquí en Género y Acción, que es el maestro Jorge Pairo. Muchísimas gracias, Jorge, al contrario, por Alice, estar gracias. aquí. Y bueno, pues él nos viene a platicar y vamos a charlar el día de hoy del costo de las masculinidades tóxicas, para hablar qué es esto, qué alcances tiene, a qué nos referimos con el costo. Y bueno, pues antes de empezar, pues quiero dar aquí una breve semblanza de Jorge. Él es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, es máster oficial en Gobierno y Administración Pública con estudios en presupuestos en México por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta en otros estudios con diplomado en evaluación de políticas y programas públicos por la UNAM, diplomado sobre presupuesto basado en resultados también por la misma casa de estudios, diplomado en defensa y promoción de los derechos humanos de la comunidad LGBTI+, por la Universidad Iberoamericana, cursos sobre transversalización del enfoque de género en el territorio por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. También cuenta con estudios de género y acción política por el claustro de Sor Juana, en derechos humanos por la Universidad Iberoamericana y en derechos humanos, género y derechos por la CNDH. Y bueno, pues él cuenta con experiencia profesional amplia en la implementación también de normatividad con perspectiva de género en diversas organizaciones, así como la impartición de capacitaciones en derechos humanos, violencia de género, masculinidades, diversidades y políticas públicas y presupuestos con perspectiva de género. Y adicionalmente, pues se ha desempeñado en el sector público en puestos directivos relacionados con las áreas regulatoria, parlamentaria, presupuestaria y de política pública. Y también es socio fundador de Resilio Consultores, en donde se desempeña como consultor en asuntos de género, masculinidades e inclusión, prestando sus servicios como abogado, analista de políticas públicas y presupuestos con perspectiva de género. Amén. Todo eso y seguramente más. Gracias, Alice. Al contrario, a ti, y bueno, pues darte literal la más cordial bienvenida de tenerte aquí nuevamente. De verdad es un gusto. Y bueno, pues justamente, pues empezar, desafortunadamente, como ya lo mencioné, esta semana ha sido pues de temas contundentes, sobre todo en la seguridad pública, hablando de la forma como nos estamos manifestando, sobre todo lo que pasó en Cancún, de cómo nos hemos estado manifestando en contra del feminicidio, del decir ya basta, pero también de la forma tan agresiva como se ha contestado por parte de la autoridad, ¿no? Hoy en la mañana estaba escuchando un noticiero y pues justamente el responsable de las fuerzas de seguridad pública pues se justificaba, ¿no? Como diciendo, bueno, yo hice lo que tenía que hacer, pero por una tontería, pues alguien lo hizo, ¿no? Pero no fui yo. Sin embargo, ahí advertimos pues evidentemente una falta de sensibilización y de interés por parte de estas fuerzas de seguridad pública, que sin lugar a dudas pues tiene que ver con un tema de la falta de conocimiento tanto en materia de violencia de género, pero también del costo justamente de las masculinidades, ¿no? Que impacta tanto a la sociedad como a los gobiernos, como lo estamos viendo ahorita, evidentemente a los hombres de forma directa, pero también a las parejas, también a las familias. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría empezar hablando de datos contundentes, hablando de índices, hablando de estadística. ¿Dónde estamos hoy
si podemos verlo de esa manera en el tema de violencia de género, para que podamos ir entendiendo por qué tiene que ir de la mano con el interés de conocer acerca de las masculinidades tóxicas. Gracias, Alice. Claro, sin duda, el tema de la violencia de género, de la violencia por razones de género, ha desbordado a nuestros gobiernos. Háblese del orden de gobierno que queramos, gobiernos locales, el gobierno federal. Es una realidad que hoy por hoy, aquí en México, con un índice de 10 mujeres muertas diariamente, tenemos una crisis que estos gobiernos pues quizá no quieren voltear a ver. La realidad es que vemos esfuerzos de ciertas dependencias, de ciertos sectores del gobierno por visibilizar esta situación, pero vemos también a las cabezas menospreciando y muchas veces ignorando el tema. Entonces es muy importante que platiquemos de esta situación, de toda la historia que se ha venido construyendo durante siglos respecto a cómo hemos ido construyendo a su vez la percepción que tenemos como hombres, hablando de masculinidades, y cómo estas masculinidades deben de incluirse, tanto su análisis como su objetivo, en las políticas públicas, para que realmente podamos ver acciones que sean efectivas para combatir la violencia de género. Desgraciadamente el día de hoy hemos visto que han sido los esfuerzos infructuosos para poderla prevenir, combatir y erradicar, y por lo mismo uno de los factores más importantes que debe de ir ahí en esas políticas es el análisis de las masculinidades. Hablando de datos, Alice, como mencionas, hay uno muy importante que a mí me gusta siempre mencionar. El Observatorio de Homicidios de la ONU, en sus últimos datos de 2018, evidencia que del total de mujeres asesinadas en el mundo, el 52% son muertas a mano de personas en quien deberían de confiar, en teoría, en quien deberían de confiar. Eso quiere decir que en quienes deberían de confiar. Quiere decir que estas mujeres mueren a manos de familiares o a manos de sus parejas, siendo el porcentaje de sus parejas del 31% aproximadamente. Si vemos la diferencia que hay al comparar con el porcentaje de hombres en esta misma situación, encontramos que el de hombres, el porcentaje es de 10% solamente. Entonces, más allá de un tema antropológico de que todos somos o todos podemos ejercer violencia buscando el poder, vemos que el ingrediente específico que tiene que ver con el género sí es diferenciador de las muertes que sufren las mujeres. Entonces, este argumento también nos funciona para destruir estos comentarios que reiteradamente escuchamos de pues es que a los hombres también nos matan. No, date cuenta de las causas por las que están matando a las mujeres y quiénes las están matando, ¿no? Las están matando en el seno de los hogares, en el seno de la confianza. Entonces sí es importante que nosotros como hombres y también como sociedad reflexionemos qué papel jugamos los hombres dentro de esta situación de violencia que, como decíamos, pues es la tercera crisis paralela que estamos viviendo, ¿no? Está la crisis de la pandemia, la crisis económica y la crisis de violencia por razones de género. Sí, y justamente esta situación en donde dices, a ver, que nos demos cuenta de esta diferencia, ¿no? Tan el gobierno se tuvo que dar cuenta, porque es la realidad, porque a través de diversos movimientos feministas y también por observaciones en la parte internacional, pues te tienes que dar a esta búsqueda de fijar posicionamientos en torno a las diferencias del por qué nos debe de importar los feminicidios, del por qué debemos de llamarle así. Violencia por razones de género, porque es violencia de género, ¿no? Justamente porque de otra manera no alcanzamos a ver las razones del por qué las matan a ella con esa brutalidad, con esa humillación, con esa desvalorización, y sobre todo cuando es un altísimo índice que es en manos de sus parejas, ¿no? Entonces esta cuestión de, pues también a nosotros nos matan, bueno, pues sí, por supuesto, nadie dice que no. El tema es en qué condiciones te matan a ti. Entonces, eso es lo que hay que sensibilizar. ¿En qué condiciones te matan a ti? ¿Y en qué condiciones nos matan a nosotras? ¿No? Estamos hablando dentro del seno de una pareja, dentro del seno de una familia. Y justamente a partir de ahí, pues es donde tenemos que entender
que los estereotipos, los roles de género, la socialización diferenciada, cuando nos advierten que las mujeres tenemos que estar en espacios privados y los hombres en espacios públicos, con todo el estereotipo que implica para el hombre, justamente orientarnos hacia el tema de masculinidades, ¿no? Que últimamente, bueno, pues pareciera que está en tendencia, aunque en realidad no. O sea, la realidad es que las masculinidades siempre han existido, ¿no? Ahora hay que darle una diferenciación, creo yo, justamente hablando de lo tóxico. Entonces, en ese sentido, si nos puedes ampliar el concepto o la conceptualización, ¿qué son las masculinidades tóxicas? Claro que sí, Alice. A ver, biológicamente parece muy claro, ¿no? Pareciera muy claro qué nos hace hombres a los hombres, ¿no? Características biológicas. Pero la realidad es que el género, siendo una construcción sociocultural, pues hace que las mismas sociedades nos vayan introyectando el cómo nos debemos percibir como hombres, el cómo nos debemos desenvolver como hombres, qué actitudes, qué conductas, qué debemos de aspirar como hombres. Entonces, cuando hablamos de masculinidades, justamente no se trata de una sola forma de cómo nos percibimos o de una sola forma de conducirse, sino que encontramos un diagrama, un abanico de posibilidades de cómo los hombres nos podemos desenvolver. Y entonces, cuando esta misma sociedad, que, ojo, hay que indicar que cambian las cuestiones de género, ¿no? De lo masculino y lo femenino, dependiendo del contexto, dependiendo la época, el lugar, van cambiando, ¿no? Pero es importante señalarlo porque el día de hoy, ¿cómo nos percibimos como hombres? ¿Qué nos hace hombres? Entonces, de ahí deriva todo este estudio que, como bien dices, no es actual, o sea, no es de unos días para acá, lleva bastantes décadas en la palestra. Ahí encontramos que es muy importante el saber que tenemos diversas maneras de manifestarnos como hombres. Hay diversos comportamientos que tenemos dentro del abanico que nos da esta asignación sociocultural y que muchas veces esos comportamientos nos llevan a consecuencias dañinas, ¿no? ¿Por qué últimamente escuchamos hablar de nuevas masculinidades? Porque justo quien pregona ese término nos dice, bueno, vamos a ver nuevas formas de cómo desenvolvernos como hombres. En lo personal yo diría, a ver, tenemos un abanico de posibilidades de desenvolvernos como hombres. Vamos a detectar cuáles son las tóxicas, vamos a identificar cuáles nos benefician y cuáles podemos potencializar para también poder, a su vez, llevar una mejor convivencia tanto en nuestras familias, en la sociedad y sobre todo una mejor dinámica de entendimiento hacia nosotros mismos. Entonces, ahí sí es importante entonces destacar que estamos hablando en teoría entiendo así, dos tipos de masculinidades, o al menos la masculinidad que entendemos como tal, como hegemónica, esta masculinidad tradicionalista donde permean diversidad, estereotipos de roles de género, que es, dices, ok, biológicamente hablando, bueno, pues me queda claro que es una cuestión de sexo, de la ubicación del sexo, identificación a nivel biológico, pero que socialmente hablando, empezamos a permear prácticamente a veces antes de que vamos a nacer, si una vez ya sabes el sexo, ya empezamos a estereotipar, ¿no? Y si eso permea en una interacción familiar, pues evidentemente ahí es donde nos vamos desdibujando, ¿no? Entre una masculinidad que puede ser no tóxica y otra que perjudica, otra que desvaloriza, otra que mata, ¿no? Que humilla, que se entiende dentro justamente del contexto de la violencia de género. Porque bueno, si quiero aclarar, no todos los hombres tendrían por qué, sería absolutismos, ¿no? Claro. Generar una violencia de carácter hegemónica, de carácter machista, ¿no? Entonces, si hablamos de que en realidad dices, ok, las nuevas masculinidades lo que buscan es justamente romper, ¿no? Romper con el esquema de lo hegemónico, de lo tradicional, que ahorita nos vas a comentar esta cuestión, entonces, ¿cuál sería la masculinidad tóxica? Pero antes de eso es, a ver, hablando de masculinidad hegemónica, que es el término que así se le da, ¿por qué se le da ese término y en qué está sustentado hablar de este tipo de masculinidades? Sí, Alice, bien lo comentas, ¿no? Crecemos, nos desarrollamos en un sistema en el que nos imponen las formas de comportarnos, ¿no? Y entonces, en esa imposición, dentro de esa construcción sociocultural,
la sociedad nos va encaminando a aspirar a un modelo de masculinidad único. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de las diferencias que tenemos inmensas, diferentes hombres, bueno, las diferencias que tenemos como hombres, la realidad es que se nos pone un modelo, ¿no? Ahí para que aspiremos a parecernos o a ser como ese modelo. Y entonces aquí es muy importante que, como bien comentas, el movimiento que realizan las nuevas masculinidades, pues se trata de eso, de buscar masculinidades alternativas o de identificar las existentes que sean benéficas para nosotros como hombres y benéficas para la sociedad. Entonces ahí se trata a su vez de romper con esa masculinidad hegemónica, ese modelo único que nos interiorizan y, como bien dices, desde antes de nacer. Entonces aquí entra un elemento clave para efectos de cómo se construye esa masculinidad. Y aquí entran los agentes socializadores. Entonces yo te pongo un ejemplo muy rápido, ¿no? Jorgito todavía no nace, pero cuando llega a este mundo, llega a un cuarto en el que ya todo está pintado de azul, ¿no? Entonces desde ahí ya se va, obviamente, bueno, es recién nacido, pero ya hay una división entre lo que es el estereotipo que bien mencionas, de las niñas van rosas y los niños azules, ¿no? Entonces, a Jorgito pues ya le compraron un montón de juguetes que tienen que ver con situaciones que se le han asignado dentro de los estereotipos de género a los hombres. Cochecitos, muñecos, cuestiones que se identifican con el género masculino. Jorgito pues no tiene una muñeca, no tiene otros juguetes que muchas veces han sido catalogados como de niñas. Entonces Jorgito va creciendo y poco a poco se le van enseñando las normas de convivencia. ¿Y cuál es el de los principales agentes socializadores? Pues la familia. Entonces, en el seno familiar se va introyectando estas cuestiones de cómo debe uno manejarse como hombre. Entonces, Jorgito ya con cierta edad, va al parque y se cae y empieza a llorar, ¿no? Entonces, su mamá le dice, Jorgito, no llores porque los niños no lloran. Y entonces Jorgito empieza a aprender que los hombres o los niños no pueden manifestar emociones. Y así se va. Jorgito llega a la escuela, otro de los principales agentes socializadores, y ahí se les enseña que pues a las niñas hay que respetarlas, pero con los niños se puede llevar rudo. Y entonces Jorgito sabe que a las niñas no se les debe de pellizcar o molestar porque pues ahí las niñas son vulnerables y son frágiles, mientras que a sus compañeros, que si bien no lo debe de hacer, hay una tolerancia, ¿no?, a este juego muchas veces rudo. Y entonces ahí empiezan también ciertos temas de bullying. Entonces Jorgito aprende eso. A su vez, él va aprendiendo también diversas circunstancias que le van introyectando en la escuela sobre roles de género, ¿no? Muchas veces se tiene la creencia de que los hombres son más inteligentes, los niños son más inteligentes para ciertas materias, ¿no? Como pueden ser las matemáticas, cuando estamos hablando, las ciencias, y las mujeres pues se les dan otros tipos de asignaturas, ¿no? También cuando abren talleres, pues todos los hombres se van a los deportes, mientras que las mujeres se pueden ir a temas más artísticos, y entonces también lo voy introyectando y poco a poco vamos construyendo el cómo yo me identifico como hombre. Cuando a Jorgito lo molestan y sufre bullying en la escuela, llega con su papá y le dice, te tienes que defender. ¿Y cuál es la forma de esa defensa? A través de los golpes. Entonces, de manera violenta tú impones respeto. El de enfrente quiere imponer poder y tú impones respeto. Y entonces así nos vamos. Cuando a Jorgito le pegan, llega a su casa otra vez con su papá y le dice, papá, me pegaron, y está llorando, le dice, estás llorando como niña, no te parezcas a las niñas. Entonces Jorgito introyecta que parecerse a las niñas por el hecho de llorar o por el hecho de no hacer cierta actividad física o por el hecho de tener cierta preferencia hacia ciertos juguetes u objetos, implica que hay una situación de repele al otro género o al otro sexo. Entonces Jorgito entiende que las niñas son vulnerables y que no debe de parecerse a ellas. Y así nos vamos y vamos creciendo. Llega Jorgito ya como hombre a un esquema laboral y también ve estas diversas situaciones que pasan, muchas veces normalizadas, de acoso, de techos de cristal, ¿no?, de pisos pegajosos, donde él, por ser hombre, tiene más oportunidades de sobresalir y no hay, a su vez,
un mismo piso de igualdad, tanto de trato como de acceso a derechos, como de oportunidades. Respecto a las mujeres. Respecto a las mujeres, claramente. Y a su vez, otra variable que también es muy importante es que no nada más respecto a las mujeres, sino a todo lo que se pueda parecer o se identifique con el género femenino. Y aquí encontramos situaciones que se van construyendo dentro de la idiosincrasia de nosotros los hombres mexicanos y de muchísimas partes del mundo, donde a Jorge se le introyectó desde niño que el parecer mujer implica también ser vulnerable, implica un tema de burla. Y entonces empezamos a desarrollar temas de homofobia, de transfobia y obviamente también cuando se aborda así a temas de que no se tiene el conocimiento necesario y la empatía, pues de lesbofobia. Y así nos vamos, ¿no? Esta socialización diferenciada de cómo educamos a hombres y cómo educamos a mujeres de manera distinta, donde las mujeres, justamente como mencionabas, se les indica que deben de permanecer en el ámbito privado, en el seno de sus hogares, deben de realizar tareas domésticas, tareas que tienen que ver con los cuidados, tanto de sus familiares, ¿no? Sabemos que muchas veces son las mujeres las que cuidan de sus papás cuando ya son mayores, o que deben cuidar de los hijos o de las hijas. Entonces, esta socialización diferenciada, junto con el refuerzo de otro de los grandes agentes socializadores, que son los medios de comunicación, pues nos establece y nos indica hacia dónde debe ir la forma de percibirnos como hombres. Y ahí encontramos la masculinidad hegemónica, ¿no? Los medios de comunicación, a su vez, nos indican en todos lados, en comerciales, en películas, cómo debemos de comportarnos y a qué debemos aspirar. Personajes del estilo de James Bond, de Pedro Infante, de Mauricio Garcés, y nos vamos ya a un ámbito nacional, pues implica que efectivamente los hombres debemos de ir hacia ese lado, ¿no? Cuando a Jorgito le dicen en la primaria, oye, Jorgito, ¿cuántas novias tienes? Tengo 3 novias, y se le aplaude. Mientras que a Rosita, por decir un nombre estereotipado, se le dice, oye, Rosita, ¿y tú tienes novio? Sí. Y el papá quizá empieza con ciertos temas. Hay que cuidarla, ¿no? Entonces, estamos justamente en esta cuestión de que, hablando de los pilares de la masculinidad hegemónica, pues evidentemente tiene que ver con la estereotipación, ¿no? Con el estereotipo de género en decir, a ver, ellos son valientes, son rudos, son inteligentes, están en espacios públicos, son los que toman las decisiones, son los líderes del cambio. En donde también esta atracción física, esto que acabas de comentar, a ver, estereotipadamente como James Bond, como el tema de Mauricio Garcés y demás, en donde pues es más que evidente que con eso crecieron diversidad de generaciones, ¿no? En donde esto es lo que se aprende. Y esto aprendido va permeando de manera transgeneracional, ¿no? Entonces, esta cuestión igual de la publicidad sexista, ¿no? Claro, o sea, empezamos con otro pilar que es justamente la hipersexualización. Que yo me identifique, que Jorgita se identifique con esa hipersexualización, pero Rosita no puede, o sea, no siendo niña. Posteriormente, esta publicidad es cosificar a la mujer, en donde aparece hipersexualizada, sí, pero como un objeto del deseo, cosa que en los hombres no necesariamente. Aparece como un ejemplo de lo que es la masculinidad, ¿no? Entonces, esas características nos llevan, entrelazado a la violencia de género, a hablar de otro pilar que puede ser la agresividad y el control. El control ejercido con base, sí aquí, con el patriarcado, con el hecho del poder del hombre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la violencia hacia las mujeres deviene de la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿De la desigualdad de qué? De derechos, de responsabilidades y de obligaciones. Entonces, teniendo todo eso, conforme a lo que tú estás comentando, pues justamente nos queda claro que tenemos que identificar justamente esta toxicidad. ¿De qué va esta toxicidad? Hablando expresamente en el tema de la violencia de género. Claro que sí, Alice. Mira, bien lo comentas. De este esquema en el que nos vamos desarrollando como hombres, pues se han detectado justo 7 pilares específicos donde hay una diferenciación de este tipo de masculinidad, ¿no? Que la intención, como bien dices, es romperla, porque
tiene tintes tóxicos, ciertas circunstancias y comportamientos. ¿De qué van estos pilares? Pues el primero se busca que el hombre debe ser siempre autosuficiente y a su vez debe de mantener a una familia, ¿no? Entonces, en este pilar encontramos que los hombres pues deben de resolver sus problemas por sí mismos, no tienen oportunidad de manifestarlo, de expresar estas emociones y sobre todo de buscar ciertos apoyos, ¿no? Muchas veces pues te las arreglas solas, porque si no cumples con tu papel de ser autosuficiente y de ser una persona proveedora, entonces eres un fracasado, ¿no? Y entonces justo vemos que el esquema hegemónico apunta a que los hombres todos deben de ser exitosos. ¿Y en qué se basa en ese éxito? Reforzado por el agente socializador, que son los medios, por los agentes socializadores, en tener pues recursos, obviamente que es dinero, tener parejas, ¿no? Tener poder, ¿no? Entonces, aquí entra también cómo va tocando las situaciones que también le importan al gobierno, por supuesto, donde tenemos una juventud que el tema aspiracionista es hacia tener dinero, mujeres y poder. Y lo vemos en los videos de música, lo vemos en las películas, en las series tan trilladas, donde pues de manera fácil, ¿no? Encontramos que muchos jóvenes se enrolan. Obviamente hay diversas circunstancias por las cuales llegan a enrolarse en grupos delictivos, porque las condiciones en las que les tocó vivir, pues obviamente los van presionando. Pero también vemos que sí hay un tema aspiracionista, ¿no? De prefiero vivir así un año a ser desdichado toda mi vida. Entonces, se van conjugando. Entonces, estos 7 pilares, como te decía, partiendo de la autosuficiencia, bien lo mencionabas, tenemos por el otro lado el que debe, como hombre uno, ser rudo, ser fuerte, debe ser atractivo físicamente. Esto también sin abusar, ¿no? El hombre que se arregla demasiado, pues también se le puede identificar como una persona con una orientación sexual distinta a la heterosexual, ¿no? Dentro de esta sociedad que también comentabas que va heteronormada, donde lo heterosexual es lo que debe de prevalecer, androcéntrica, donde el hombre es el centro de la atención, y que cruza pues con las relaciones patriarcales y sexistas, donde a la mujer se le ve como menos, a la mujer y a toda situación o característica que se le parezca. A su vez, los roles de género que son muy rígidos, ¿no? Como tú lo sabes, esta misma sociedad nos ha introyectado el que los hombres no debemos de participar ni ser corresponsables en las tareas de cuidado y las tareas domésticas. Entonces, encontramos muchas veces que pues a los hombres no se nos permite inclusive tener una participación activa en la crianza de nuestras hijas y de nuestros hijos, porque el rol me impone que pues yo debo ser el proveedor y la educación debe correr a manos de la mujer, ¿no? Cuando hablamos de parejas heterosexuales. Entonces, aquí justamente estos pilares son los que se van identificando. A su vez encontramos lo que tiene que ver con el tema heteronormado, la homofobia, la transfobia, a su vez la cuestión que tiene que ver con la hipersexualidad, donde pues se nos hace creer que somos máquinas sexuales insaciables y que debemos en todo momento estar buscando la oportunidad de andar apareándonos por ahí, ¿no? Y digo, se escucha muy rudo, pero la realidad es que cuando tú tienes una relación laboral... Yo no lo escucho rudo, yo lo escucho como, más bien, lo escucho como la normalización. Se escucha más bien normalizado. Eso es lo que debiera ser. Es muy distinto, o sea, y es el poder de las palabras. O sea, es más bien lo normalizado es eso. Hablando de nuevas masculinidades, ese es el reto justamente, Claro. del decir, a ver, ¿le entras o no le entras? Porque si le vas a entrar, justamente es bajarte de esa normalización en todos los sentidos. Y a lo que voy es, ¿cuántos hombres no hay de sí apoyo a las mujeres, sí soy feminista, sí estoy a favor de la masculinidad desde fuera de la toxicidad, pero sigues teniendo un chat en donde te sigue llegando información con mujeres cosificándolas, sexualizándolas y no te sales de ahí ni lo adviertes? Entonces, siendo objetivos, es más bien, no es rudeza, es más bien seguir normalizando
que esta sociedad seguimos normalizando esas conductas y que más bien es el basta, es la chamba que les corresponde a ustedes justamente desde la masculinidad. Y en ese sentido de lo que estás comentando, justamente pues de ahí entenderíamos se divide, o más bien se deriva. Dijiste algo bien importante, la forma de emoción de un padre hacia sus hijos, lo que les permite y lo que no les permite la sociedad, los agentes socializadores. Y ahí empezamos entonces ahora sí a hablar del costo. ¿Cuánto le cuesta a los hombres, a la sociedad y al gobierno las masculinidades tóxicas? Claro, Alice. Sí, la realidad es que cuando tú te pones a ver, y lo hemos escuchado en diversos conversatorios que hemos hecho entre hombres para platicar de estos temas, ¿cuántos nos repiten? Es que a mí me hubiera gustado que mi papá me abrazara. A mí me hubiera gustado que mi papá me reconociera, que me dijera un te amo. A mí me hubiera gustado, y así se siguen, ¿no? Y la realidad es esa, o sea, hay una barrera invisible donde a los hombres no se nos permite expresar, ¿no? Este tapabocas totalmente rígido en el que no podemos nosotros involucrarnos más allá. Y entonces perpetramos y repetimos patrones también violentos, ¿no? Donde en lugar de infundir confianza, de infundir empatía, infundimos miedo. Entonces, ¿cuántas generaciones no crecimos teniéndole miedo a nuestra figura paterna? Entonces se trata de eso, de justo ir desinstalando estas cuestiones. ¿Por qué? Porque efectivamente se vienen costos, ¿no? ¿Y cuáles son esos costos? Los costos los vemos también en diferentes dimensiones y parten de estos 7 pilares, ¿no? El último es agresividad y control, que tú bien mencionabas, donde tenemos la necesidad de saber, por ejemplo, dónde están nuestras parejas, qué están haciendo, y creemos que tenemos la capacidad y la posibilidad de tener un dominio sobre ellas. Lo vimos con el caso del senador Samuel García, ¿no? En esta situación que están haciendo un live donde él dice, oye, no enseñes pierna porque pues, ese es para mí, ¿no? Para eso me casé. Entonces, estos 7 pilares que se basan en un estudio ahí de Promundo, de los costos de la caja de masculinidad, pues nos indican dónde vamos mostrando esta situación de cómo debemos de ser los hombres bajo un esquema de masculinidad hegemónica. Y entonces los costos, pues primero son para nosotros como hombres, porque hay repercusiones tanto físicas, psicológicas y sobre todo para nuestro entorno, ¿no? Repercusiones en nuestra familia, repercusiones en nuestra sociedad y, claro, repercusiones económicas que también tienen que ver con nuestros gobiernos. Y por eso es muy importante que en las políticas públicas se introduzca este ingrediente de las masculinidades, ¿no? Si bien ya tenemos muy avanzado, por lo menos en el papel, el transversalizar el enfoque de la perspectiva de género, ¿qué quiere decir esto? Donde veamos las diferencias que existen entre hombres y mujeres basadas en las únicas distinciones biológicas por el simple hecho de ser mujeres, por el simple hecho de ser hombres, cómo esas políticas públicas, cómo la acción del gobierno va afectando de manera distinta tanto hombres y mujeres porque no tenemos el mismo piso de la igualdad, pues meter ese ingrediente para que sea también la otra cara de la moneda, para darnos cuenta que estos costos pues también se traducen en costos para los países, ¿no? Y entonces, dentro de los costos económicos encontramos varios. El primero, y lo puedo mencionar así, es el tema del bullying. El tema del bullying no nada más en la escuela, ¿no? Muchas generaciones nos dicen, oye, pues es que en mi época pues eso ni siquiera era detectado, estaba normalizado, como comentabas tú, ¿no? Cuando la realidad del bullying tiene efectivamente trastornos psicológicos, consecuencias físicas y mentales en todo quien lo padece, en todas las personas que lo padecen, y también en el entorno, porque desgraciadamente las situaciones de bullying pues generan un entorno tanto escolar como organizacional desfavorable, y esto puede a su vez causar, pues vemos situaciones como las que se vivieron en Monterrey o en Estados Unidos, que derivan en balaceras, ¿no? Y desgraciadamente en pérdidas humanas, ya yéndonos a un extremo. Pero este bullying no solo se da en las escuelas, también se da en los ambientes laborales. Y ahí es donde también los gobiernos deben de incluir medidas, por lo menos, igual ya tenemos avances en el papel, pero por lo menos avanzar en políticas públicas, llevar a la realidad y a la acción esas leyes, esa normatividad, para poderlo erradicar tanto en las escuelas
como de las organizaciones. Otro de los costos muy importantes es el costo de la salud. Los hombres, dentro de este pilar donde debemos de ser fuertes y rudos y no expresar nuestras necesidades para no demostrar debilidad, pues muchas veces nos enfermamos o tenemos síntomas que si los manifestamos puede que parezcamos débiles. Y como no podemos parecer débiles o no nos lo debemos permitir, pues nos vamos con ciertas enfermedades. Y nuestro público no nos dejará mentir que vemos, ¿no?, sobre todo en las generaciones mayores, que muchas veces tienen síntomas que deben de tratarse ya con una persona especialista y lo dejan pasar porque pues nos creemos muy machos, nos creemos muy rudos. Y desgraciadamente esos síntomas a la larga, si no se trataron a tiempo, pues generan en enfermedades que difícilmente puede revertirse el avance que tienen y pueden acabar también en pérdidas humanas. Y ahí nada más interrumpirte un tantito. Lo que acabas de decir es bien relevante porque ese costo es altísimo. El hecho del porque soy el proveedor, ¿no? Porque soy el fuerte primero, porque soy el fuerte, porque soy el proveedor, porque la salud al final del día se va dejando porque no me veo vulnerable ante un problema de salud. Y me sigo. Las mujeres, ¿qué terminan siendo? Terminan siendo las cuidadoras de esos hombres. Las mujeres, gran parte, un porcentaje alto versus los hombres, tienen más enfermedades crónico-degenerativas que los hombres. Los hombres mueren más prematuramente que las mujeres. Y mucho tiene que ver por la falta del autocuidado. Pero ese autocuidado mucho tiene que ver, a su vez, con esta masculinidad hegemónica, del cómo voy a verme en una cama y que mi mujer, por así decirlo, o mis hijas estén a mi cuidado, ¿no? Pero si eso pasa, que yo me enferme porque no tuve la prevención adecuada en materia de salud, eso sí va a pasar. Que las mujeres en torno a la familia son las que más tienden a estar al cuidado de los padres. ¿Y en qué repercute? También en un costo. Porque entonces, ¿qué hago? Me salgo de mi trabajo porque tengo que atender, porque tengo que hacer, etcétera, por cuidar a mi papá. Ajá. Y si la mamá se enfermó con diabetes, con enfermedades cardiovasculares, va a durar más años, estadísticamente hablando, pero con esa enfermedad. Entonces, como también el costo es para los hombres, para la sociedad, para las familias y para las políticas públicas en materia de salud. Y perdón, Jorge, que te haya interrumpido, pero es que nos están escribiendo y ya estamos como que en la A20. Saludos, nos manda saludos Omar de Leija. Saludos, amigos. Muchas gracias, Omar. Muchísimas gracias por escucharnos. Alex dice exactamente, Alex, la coherencia que se debe de tener al asumirse a favor de la lucha que realizamos las mujeres. Y a su vez, no solapar y continuar en esos chats sin señalar que está mal cosificarnos. Justamente era lo que platicábamos, ¿no? Que yo sí soy partidaria de eso, no seamos doble cara, ¿no? Por un lado, sí apoyas, sobre todo cuando tienes parejas feministas, ¿no? Sí, ahí vas con ella a la marcha, además, sí. La realidad es que hay que extenderlo, este abanico, ¿no? El que tú decías, a ver, no. ¿Y qué estás haciendo tú? Desde tu propia trinchera, ellas están haciendo lo propio. ¿Qué estás haciendo tú, no? Respecto de esas cosificaciones. Andrea de Lourdes, muchas gracias, Andy. Dice, los amo, soy fans. Qué buen tema. Muchas gracias, ¿verdad que sí? Alex, es una pregunta para ti. Dice, ¿qué le podrías decir a otros hombres que aún se encuentran dudando sobre el costo de renunciar a los privilegios y señalar los machismos? Es ahorita la contesta, nada más para leer un comentario. Pantalla Rodríguez, magníficos, tanto tu entrevistado como el súper tema que están tratando. Muchísimas gracias de verdad por escucharnos. Y bueno, pues retomando esta pregunta de Alex, dice, ¿qué le podrías decir a otros hombres que aún se encuentran dudando sobre el costo de renunciar a los privilegios y señalar los machismos? Gracias, Alex. Gracias por la pregunta. Sí, la realidad es que como hombres, retomando la historia de Jorgito, desde que Jorgito nace ya tiene una situación de privilegio, porque a Jorgito no lo van a acosar en la calle, porque a Jorgito se le va a permitir salir al mundo, escoger su carrera, ¿no? Muchas veces los papás también presionan para que las hijas pues escojan ciertas actividades, ¿no? Ciertas carreras, o a Jorgito se le va a permitir porque no tiene que cuidar, como bien decías, pues tanto a sus familiares mayores o a sus familiares que estén con alguna enfermedad o a sus hijas o a sus hijos se le va a permitir salir y desarrollarse, ¿no? Porque no hay ese mismo piso de igualdad. Entonces, Jorgito tiene esos privilegios desde que nace y los va reforzando durante toda su vida. Entonces,
a todos los hombres que nos escuchan, primero es hacerse consciente de esos privilegios, ¿no? De lo que vive, y también va un tema de entendimiento, ¿no? Y a su vez de empatía, de que efectivamente tenemos una posición de privilegio, y esa posición de privilegio es un trabajo diario el lograr identificar en qué circunstancias lo tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente si tuviéramos esta posibilidad de estar en el cuerpo de una mujer durante un día, veríamos todas las situaciones a las que está sometida justamente por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Situaciones de acoso en los espacios públicos, en los espacios privados, cuando hablamos de los entornos laborales, cargas mentales, ¿no? Sabemos que son las mujeres quienes tienen que estar todo el día por este estereotipo de género viendo pues cómo resuelven ciertas circunstancias, ciertas situaciones. Quizás los hombres solo nos enfocamos a los temas económicos y de salir adelante. Yo te ayudo, pero Sí. yo te ayudo, pero estoy tecleando y nada más te veo pasar. Entonces, se trata de eso, de la corresponsabilidad, ¿no? De saber que ambos en una vida de pareja son responsables, tanto, o sea, habrá un tema de comunicación que siempre es vital y muy importante, pero que no se trata del yo te ayudo, ¿no? Se trata de vamos a apoyarnos y vamos a comunicar y dialogar cómo podemos hacerle para llevar las cosas a un buen puerto, a una buena convivencia, ¿no? Tener las cosas claras sobre la mesa. No se trata de, pues tú me tienes que servir, tú tienes que lavar mi ropa, tú tienes que hacer, tú tienes, o como dices, el yo te ayudo, el oye, pero si yo te cocino, yo te lavo los trastes, yo te cuido a los niños, oye, yo te cuido, o sea, ¿cómo que le cuidas? Pues eso también te corresponde a ti. Es una corresponsabilidad. Y es momento que rompamos con esos estereotipos, y sobre todo las nuevas generaciones, es decir, a ver, aquí partamos de un plano de igualdad, partamos de un plano de comunicación, un plano de diálogo y de irnos poniendo de acuerdo, que de eso se trata, ¿no? Se trata de no también dar por hecho o de inferir, ¿no? Se trata de abramos la comunicación y rompamos con estos estereotipos. Entonces, retomando la pregunta, esta situación de los privilegios, primero es hacerlos conscientes, identificarlos y saber que a la larga tampoco nos dejan nada bueno, ni a la larga ni a la corta, ¿no? Porque la realidad es que se relacionan mucho con los costos de las masculinidades, ¿no? Este privilegio de ser el que sale y el que aspira a ser exitoso y a tener dinero, pues repercute en la situación de que tú debes ser el proveedor, tú debes ser autosuficiente, y cuando no lo logras, porque no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas oportunidades de desarrollo, ni nacimos en la misma situación de oportunidad. Cuando no lo logras, vienen temas de frustración, vienen temas de depresión, pueden generar en depresión, y a la larga también puede recaer en conductas suicidas, ¿no? Entonces, justo, ¿qué es eso? Entendiéndolo así, o sea, ¿cómo has dado perfectamente bien la línea, ¿no? Es eso, o sea, es darnos cuenta de verdad, yo cuando he hablado del costo de las masculinidades en otros ámbitos, la gente, hombres y mujeres, ¿de qué estás hablando, no? O sea, sí hay estudios, literal, basados en la evidencia. así es. Entonces, llegas al suicidio, pero entonces ya dejaste a una mujer con los hijos, si bien estaba asegurada, pues ya medio la libraste, pero si no, entonces, ¿cómo te cambia la vida? Y pues, si ya te suicidaste, pues el muerto está, ¿no? Pero ese es un costo altísimo que le vas a dejar a tu familia, que le vas a dejar a la sociedad. Y en donde justamente ahí es este costo de la masculinidad que dices, ¿hasta dónde me puede permear? Puede permear hasta en el ámbito laboral, que también las empresas justamente se den cuenta de que si no se hace algo a través de sus protocolos de inclusión, de no discriminación, de equidad de género, donde se busque justamente irnos por esa ruta, claro que supongo que también les afecta en el sector laboral. Ahí, ¿qué costo puede tener en el ámbito laboral? Tiene un costo altísimo, Alice. ¿Por qué? Porque más allá, justo primero bueno, el segundo de los puntos que tocamos, que es el tema de la salud, los costos de la seguridad social se vuelven altísimos porque obviamente tienes más prevalencia de enfermedades, tienes más prevalencia también de lo que ahorita está muy en boga de trastornos originados por los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Que genera estrés, ansiedad, alteraciones del sueño, ¿no? La misma violencia laboral que se va generando,
que para las organizaciones es muy costosa, no nada más por el hecho de que incide en su plantilla laboral y en cada una de sus personas trabajadoras, que les debería de importar el que esté incidiendo en su integridad, ¿no?, de cada una de esas personas. No, también se traduce en temas de ausentismo, se traduce en temas de rotación constante y sobre todo en pérdidas de productividad, bajas de productividad, porque una persona que tiene ya alteraciones por sufrir este tipo de situaciones, pues no rinde de la misma manera, ¿no? Encontramos situaciones a su vez como el síndrome de burnout, ¿no?, de que el trabajador, la trabajadora ya está quemada, ¿no? O sea, por más que pedalee, pues si no hay cadena no va a ir a ningún lado. Y también encontramos cuestiones específicas, pues que tienen que ver con el primer punto, que es el del bullying laboral. A esto se suma un tercer costo que es muy importante y que lo vemos en todas las dimensiones, el de la violencia sexual. Entonces, si nosotros tomamos ese pilar de la hipersexualidad que comentábamos, donde se nos hace creer como hombres que en todo momento andamos ávidos de tener contacto sexual y situaciones de connotación sexual, entonces encontramos que en todos los ámbitos los mayores perpetradores de violencia sexual pues son los hombres. Entonces, oye, pero pues que a mí también me han acosado como hombre. Sí, obviamente se puede dar porque todos crecimos en el mismo sistema heteronormado, androcéntrico, patriarcal que nos obliga. Pero la realidad es que, y hay estadísticas, que el mayor porcentaje corresponde a los hombres de perpetradores de violencia sexual. Y entonces en el espacio público los hombres tienen, o se creen, tienen esa idea, ¿no?, de creerse con el derecho de que si ven una mujer que para ellos se les hace atractiva, le pueden chiflar, le pueden decir de cosas, le pueden lanzar un piropo, ¿no? Situaciones normalizadas que desgraciadamente pues han permanecido así durante décadas, y es el día de hoy, en la actualidad, donde ya se inicia, claro, llevamos algunos años, a visibilizar que esto también es violencia. Entonces, en los espacios públicos hay violencia sexual, lo vemos en el transporte público, la vemos en diferentes situaciones. Y por último, en los entornos laborales también, que ya vemos justamente que es obligatorio para todas las empresas y organizaciones tener protocolos que combatan la violencia laboral sexual, encontramos que esta también se da en una prevalencia muchísimo mayor a cualquier otro tipo de violencia laboral, ¿no?, la que sea. Ahí vemos que hay conductas totalmente normalizadas que desgraciadamente también tienen costos para las organizaciones. Uno de ellos, las denuncias millonarias que pueden tener, y podemos ver diversos casos igual. Claro, al final del día, pensemos en un acoso o en un hostigamiento de carácter sexual. ¿Cuánto le cuesta, fríamente, cuánto le cuesta a una empresa el que a través de su comité de ética se haya determinado que sube un acoso o un hostigamiento sexual, ¿no? Evidentemente derivado también dentro del costo de las masculinidades hegemónicas. Pues te cuesta dinero, te cuesta curva de aprendizaje, te cuesta productividad. Entonces también que podamos verlo así de manera clara, ¿no? Del si no haces algo y si te importan los números, si te importa tu prestigio, tienes que hacer algo. Y siguiendo con nuestros comentarios, muchísimas gracias, Ray Armendáriz, de verdad, muchas gracias. Asesor inmobiliario, eso puede ser un gran Saludos. tema. Hablando de violencia económica y patrimonial. Dice, súper tema, tengo 5 hermanas y viví varias de estas situaciones, solo que están tan enquistadas las reglas del cómo vivir que a veces es complicado desterrarlas porque no se detectan. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Justamente es un tema de romper esquemas muy, muy introyectados, es de construir, ¿no? Se puede, definitivamente yo estoy consciente de que sí se puede, pero sí tienes toda la razón, Ray, cuando están muy, muy enterradas, dices, pues hay que aprender a partir del conocimiento, ¿no? Y sensibilizarse sobre todo. Edilberto, tiene un súper comentario, Edilberto, de verdad, dice, y en vez de decir yo te ayudo, es mejor, yo lo hago. Eso es ser pareja y ser parejo. Muchas gracias, Eddie, justamente. Claro, no yo se me queden ocupo, viendo, yo ¿no?, me que ocupo. es una de las campañas. Sí, por ahorita. supuesto, no se nos queden viendo, por favor, cuando estemos haciendo las tareas del hogar, el decir yo te ayudo, mejor es más bonito que, como dice Eddie, yo lo hago, ¿no? Dice, eso es ser pareja y ser parejo. Muchas gracias. Dice, saludos, Alex y Jorge Pairó, y felicidades por el tema de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, Jorge, estamos ya en el cierre
unos minutitos más, 3 minutitos más, pues a mí me gustaría prácticamente, brevemente, tus recomendaciones y pues una reflexión final sobre todo, porque como dice Ray, es un tema, bueno, ya me aplazaron un poquito más, gracias, producción. Bueno, perfecto. Entonces, ok, aparte del laboral, otro costo que puedas advertir en tema de masculinidades y después ya hacemos el cierre con tus recomendaciones finales. Gracias, Alice. Otro costo, y lo vemos muy claro también en nuestro país, ¿no? Y cómo este costo va tanto a la sociedad como al gobierno y obviamente al tema de salud personal. El consumo de alcohol, el consumo de drogas y los accidentes viales, ¿no? Porque al final hay una relación también bastante directa entre estos consumos y los accidentes. Dentro del modelo hegemónico, y eso lo hemos visto innumerables veces en nuestra música popular mexicana, pues con la botella en la mesa a curar las penas, ¿no? Y entonces, en lugar de permitirnos un fluir de emociones, pues vamos a ahogar nuestras situaciones en el alcohol. Obviamente también hay mujeres que lo hacen, pero bueno, porque estamos en este sistema en el que nos cruza a todas y a todos. Pero la realidad es que la masculinidad hegemónica nos muestra que el alcohol es una de las salidas. Y entonces encontramos que justo el tema de consumo de alcohol en hombres es muchísimo mayor que el de mujeres. Y entonces, cuando también se acude a consumo de situaciones psicotrópicas o, bueno, drogas llamadas por lo general, estupefacientes, alucinógenos y demás, también tiene que ver, ¿no? O sea, vemos la prevalencia que hay del consumo entre hombres y mujeres y también es abismal. Entonces, ¿dónde está esa variable del por qué los hombres las consumen más que las mujeres? Pues también va por ese cruce que tenemos como masculinidad hegemónica, donde se nos ha indicado que en lugar de enfrentar nuestros problemas, pues vamos a quizá a huirnos de ellos. O si es un tema por gusto, pues que mientras más yo tomo, pues más hombre soy, ¿no? Y entonces se cruza con el otro costo, que es el de nosotros somos temerarios por ser hombres y debemos de ser los valientes y debemos de retar al peligro. Y entonces en esas dinámicas, sobre todo en nuestras juventudes, encontramos pues que para demostrar esa hombría tienes que ser el más valiente, el más temerario y hacer cosas pues que otro no se atrevería de hacer porque tú eres más hombre y porque eres más fregón, ¿no? Y perdón tantito, digo, antes de, es que está buenísimo esto. Esto que decías con la botella en la mano, estaba pensando, sí, pero si hubiera sido mujer, o si es mujer la que tiene la botella en la mano, aparte de ser una borracha perdida, puede ser considerada así, o puede ser aceptada, pero por un aspecto masculinizado. Estereotipo. O sea, sí te acepto dentro de este consumo del alcohol, pero porque estás ejerciendo una conducta masculinizada. O sea, no es permitido que una mujer lo haga socialmente hablando, ¿no? Entonces entendemos justamente que este costo de masculinidad, el último punto que acabas de tocar, pues sí, si revolvemos el alcohol con una conducta temeraria, valiente, porque así me lo han dicho, ¿cuántos no terminan justamente en la muerte? Y volvemos a la misma, ¿no? ¿Qué costo tiene para ti? Y si no es la muerte, y si quedaste con alguna afectación de incapacidad de carácter permanente, ¿para quién fue el costo? ¿Para ti? ¿O para la que te está cuidando? Claro. Muchísimas gracias. Todas y todos. Ya estamos prácticamente un minuto, una reflexión final, tus redes para ya despedirnos. Claro. Mira, como reflexión final, los temas de género no son una moda pasajera. Los temas de género están aquí para quedarse. Lo vemos en todas nuestras leyes, en el Plan Nacional de Desarrollo, en todos los planes, toda la actividad gubernamental. Lo vemos en nuestros entornos de trabajo, nuestros entornos de desarrollo y debemos de permearlo a nuestras realidades familiares y personales. ¿Por qué? Porque desgraciadamente las mujeres van avanzando en esta ola, ¿no? Del tema de sus derechos, de oportunidades, de acceso y de trato. Pero los hombres nos quedamos estancados. Entonces, en esta ola, si nosotros como hombres no nos subimos y la surfeamos hombro con hombro, sin ser protagonistas ni buscar privilegios, esta ola nos va a revolcar. Entonces, yo invito a todos los hombres que nos escuchen a sí cuestionarse, más allá de un tema de deconstrucción, es un tema de identificación. Primero conocimiento, y luego identificación diaria, de cuáles son esas conductas que nos van generando
toxicidades y que a la vez repercute tanto en nosotros como en el entorno que nos rodea. Muchísimas gracias, de verdad Gracias. fue un gran tema, creo que nos da para muchísimo todavía más, de verdad, y pues muchísimas gracias por Al estar contrario, aquí. Bueno, gracias pues a todo el público de esperamos Género verte y Acción. pronto, y bueno, si puedes rapidísimo compartir tus redes sociales. Claro que sí, me encuentran como Jorge Pairo Pliego en Facebook o LinkedIn y como Jorge Pepe en Twitter o Pai Pliego y @Resilio Consultores o Resilio C, que es nuestra consultora en temas de género, diversidad, inclusión y no discriminación. Perfecto. Muchísimas gracias por Muchísimas escucharnos el día de hoy. Gracias, Pues Alice. bueno, hoy fue de verdad un placer tener a Jorge aquí y hablar de este tema que sin lugar a dudas pues tiene que ser visto y conceptualizado desde un punto de vista de la sensibilización de todo el costo que la masculinidad tóxica o hegemónica puede acarrear. Pues yo soy Alice Rodríguez, muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles 1 de la tarde aquí en Género y Acción por Caldero Radio. Mis redes sociales @Alice Resilio y @Resilio C, igual de Resilio Consultores. Muchísimas gracias de verdad y bueno, pues nos vemos a la siguiente. Hasta luego. Muchas gracias.